que se ha unido a Dios, un espíritu es con Él, desde el ejemplo del café con leche. Ya no hay forma de separarlo. Ya no hay forma de separarlo. Gracias por ese aplauso. Entonces, ¿a qué vino Jesús? A establecer el gobierno celestial en la tierra. Por eso cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, ¿el qué les dijo? Ustedes orarán así: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ahora, entendamos algo. Los que le preguntaron a Jesús, los que le hicieron esa pregunta, esa petición, enséñanos a orar, eran judíos que estaban siguiendo al Mesías. Estos eran judíos todavía. Es decir, todavía no había habido la cruz, todavía no había habido la sepultura, no había habido la resurrección. Quiere decir, como tal, la iglesia no nacía todavía. Por eso Él les dice, ustedes orarán así: Padre nuestro, está diciendo Padre nuestro, que estás en el cielo. Allá había una división todavía. Dios no estaba impartido en nosotros. Y dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y ya sabemos cuál es la definición de reino, ¿verdad? Todo lugar donde la voluntad del rey es imperial, donde se hace solamente la voluntad del rey. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como es en el cielo. Eso fue lo que Él enseñó a orar a los judíos. La iglesia, por mucho tiempo, antes que se empezara a hablar de todo esto que es nuevo pacto, por mucho tiempo la iglesia estuvo perdida, entre comillas, pensando que la oración del Padre Nuestro era una oración para nosotros como iglesia. Eso es tiempo pasado. Porque realmente para la iglesia, si es que somos iglesia, si es que somos hijos, eso ya se cumplió. Entonces ahora la voluntad de Dios se hace en mi corazón. Puede que el resto del mundo no, pero por lo menos en mi corazón Él tiene el gobierno. A mi corazón ya ha llegado el reino. ¿Qué dijo Jesús? El reino está entre vosotros. Es decir, estaba Él en medio de ellos, el reino está entre vosotros. Para administrar un poquito esto, es necesario que vayamos al libro más mesiánico que tiene la Biblia, que es ¿cuál? ¿Alguien sabe? Isaías. Gracias, pastor. Isaías, gracias, Sarita. Entonces, en Isaías 9 hay un mensaje poderosísimo que, como muchas cosas en la Biblia, está ahí, pero a veces porque está muy a la vista, no vemos su profundidad. Isaías 9, versículos 6 y 7. Y es preciosísimo cuando se logra entender lo que ahí se nos dice. ¿Está ahí conmigo? Dígame, ¿lo tengo? Notifíqueme. Gracias. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Qué quiere decir principado? El gobierno. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahí todavía dice hará esto. Lo estaba anunciando que eso era algo que iba a pasar. ¿Qué es lo que iba a pasar? Que un niño iba a nacer, pero que en ese niño se nos iba a dar a un hijo. Y eso ocurrió en Jesús. Y el niño nació, estuvo en pañales, creció, a los 12 años ministraba en la sinagoga con los principales de la ley. Después, a los 33 fue crucificado. Al tercer día fue bajado allí, fue crucificado, sepultado, y al tercer día resucitó, y entonces se hizo Cristo el Mesías. Y ese Cristo el Mesías, cuando fue a partir, les dijo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén, quédense ahí, porque va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Él los va a guiar a toda verdad y justicia. Dice aquí, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Entonces se va Jesucristo de este medio terrenal, pero se imparte allí en Pentecostés, se imparte en cada uno de los que allí estaban, y a partir de ahí también podemos considerar
que mediante el Espíritu Santo se ha impartido en cada uno de nosotros. La pregunta es ahora, ¿dónde vive? Porque es que no quiero irme sin dejarlo claro ahí. Dice allí, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos esos son títulos que tiene Él mismo, es Dios. Y entonces Él se va y se imparte en cada uno de nosotros. Por eso la Biblia me informa hoy día, el que se ha unido a Dios, un espíritu es con Él. ¿Va conmigo? A esto hay que seguirle el hilo bien de cerca. Entonces, ¿dónde está viviendo Dios hoy día? ¿En el cielo? Aquí. ¿Se dan cuenta? Padre nuestro que estás en el cielo. Ahí estaba marcando una distancia. Judíos y Dios. Estás en el cielo. Pero hoy día ya está aquí. Se aposentó en este corazón. Desde aquí me habla, desde aquí me ministra, desde aquí me ama, desde aquí me apapacha, me aconseja, me orienta. Desde aquí gobierna. Desde aquí gobierna. Pero si no gobierna lo de aquí, no puede gobernar desde aquí. ¿Sí va conmigo? Es que tiene que primero gobernar aquí para gobernar desde aquí y hacia afuera. Entonces esa es parte de la importancia del mensaje de hoy. Es que el niño nace, pero el hijo nos es dado. El niño es un niño terrenal. Por eso Jesús decía de sí mismo, ese es el Hijo del Hombre, un hombre más, 100% hombre. Tenía sueño, le daba hambre, imagino que iba al baño, le daba sed, lloraba, tenía todas las características humanas. Pero el Hijo nos es dado porque ese hombre que cumplió al 100% la ley judía, ese hombre que cumplió al 100% todos los 613 códigos de la ley, ese hombre nos dejó una señal clara. Si uno está completamente pegado al Padre, puede hacer lo que Él hizo y más. Entonces, el mensaje es para nosotros hoy. Como iglesia, tenemos que tomar las banderas de la verdad, la libertad y la dignidad que Él nos dio. Recuerden, a nosotros se nos dio una dignidad en el Hijo. La dignidad es Dios en mí. Esa fue la dignidad que se nos dio. Ya se la había dado a Adán, solamente que el buenazo de Adán la perdió. ¿Recuerdan cómo le había dado eso a Adán? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso es dignidad. Cuando usted se pueda mirar al espejo y darse cuenta que está mirando en el espejo a Dios, eso es dignidad. Tiene usted una dignidad poderosísima. ¿Qué hace eso en su entendimiento? Wow, estoy viendo a Dios. Dios está en mí. Yo soy portador de una dignidad. ¿Sabe? A los grandes hombres de la política mundial les hacen venia, les ponen alfombra roja, los tratan con toda dignidad y respeto. Bueno, a usted y a mí deberían tratarnos con toda dignidad y respeto, pero no va a pasar si primero usted y yo no entendemos la dignidad que encarnamos. A cada uno de nosotros, hermanos, yo tengo que predicarle a alguien a ver si las paredes se escuchan por lo menos. A cada uno de nosotros Dios nos dio una dignidad, pero no va a pasar que alguien reconozca la dignidad hasta que alguien reconozca la dignidad que él mismo está aportando. Oh, por aquí escucharon. Ok. De eso se trata. Si no entendemos que tenemos una dignidad, entonces no habrá forma de que alguien más la identifique. Ahora, cuando usted identifica la identidad que hay en usted, entonces necesariamente va a caer en cuenta de algo. El hermano en Cristo también tiene esa misma dignidad. ¿De donde le brota a usted qué? Respeto. Respeto. Tengo que respetar a Julio porque en él hay una dignidad. ¿Cuál es la dignidad que hay en él? Dios. La imagen de Dios está en él. Tengo que respetar a Maraya, tengo que respetar a Betsy, tengo que respetar a Edwin. A cada uno de mis hermanos le debo un alto respeto porque en él está Dios. Si es que creo que está en mí, yo tengo que creer que está en mi esposa. Entonces la respeto. Y así sucesivamente se van dando una armonía en las relaciones al interior de la iglesia que nos lleva a considerarnos una familia. Porque es que es muy difícil, por no decir imposible, que yo voluntariamente me muerda el dedo
para hacerle daño al dedo cuando sé que el cuerpo es el que va a sufrir. Entonces hay dignidad y hay respeto. La batalla que tiene la iglesia hoy día no es de corte religioso, ni siquiera, familia, es de carácter moral, aunque algo de moral hay un componente moral en esa batalla que tiene hoy la iglesia, pero hay algo mucho más de fondo, y esa batalla que estamos dando hoy se tiene que dar y se tiene que entender entre la libertad y la esclavitud. Libertad y esclavitud. Si no se entiende así, no habrá forma de que le entremos a esa batalla de la manera como debemos entrar a la batalla. No estaremos preparados. Si usted se da cuenta, hoy en día hay grupos económicos, grupos políticos, grupos educativos, informativos, religiosos, del entretenimiento, de la multimedia, aún familias enteras que están completamente perdidas en ese tema, porque han sido tomados todos estos grupos por agenda anticristo, por agenda antidios. Uno le llaman a eso progresismo, y realmente de progresista no tiene nada, porque es regresivo, porque es decadente, porque lleva al atraso. Otros le llaman comunismo, pero donde uno dice común, ellos realmente no buscan el común en las personas. Ellos buscan dividir y excluir. Ahora estamos enfrentados unos con otros. Las mujeres con los varones, los negros con los blancos, los altos con los bajitos, los pobres con los ricos. El tema es enfrentarnos. Y lo hemos comido como una píldora venenosa que viene endulzada. Entonces, hay que enfrentarnos. Y han degradado de tal manera al hombre, al varón, al macho, que lo tienen enfrentado a la mujer. Y ahora una mujer que se considere mujer actual y del siglo XXI tiene que hablar de empoderamiento y tiene que hablar de libertad y tiene que hablar de fenómenos que a ella le están metiendo en la mente a través de un adoctrinamiento cultural cada vez más fuerte. Hay una agenda que es la Agenda 2030, parte del globalismo, y es una forma de opresión. Otra vez, es una forma de opresión, pero nos la venden como un mensaje de libertad, como un mensaje de igualdad y de inclusión y de equidad, y eso no tiene nada que ver con esa verdad. Esa Agenda 2030 está siendo usada para traer un gobierno que traiga dominación al mundo, dominio. Nos quieren dominar a través de esa agenda, porque después nos van a imponer lenguaje, después nos van a imponer moneda, después nos van a imponer gustos, después nos van a imponer comida. Todo lo que usted pensaba que le pertenecía, que era su decisión, todo eso ya no va a ser su decisión. Vamos a ser cada vez más esclavos. Y eso va a venir de parte de un gobierno que será un gobierno mundial. Ya no habrá gobiernos nacionales, habrá gobierno mundial. En China hoy día, que es el país que en el mundo tiene más cámaras per cápita, a las personas las pueden detectar simplemente con cómo se bambolean cuando caminan. Ya los tienen tan estudiados que simplemente el ritmo de su caminar dice: allá va fulano de tal. De ese calibre es la Agenda 2030, para allá vamos. Y está impuesta por intereses que ya ni siquiera son comunistas, son intereses de gobierno y de dominación mundial. Déjeme decirle qué es libertad o definición de libertad. Facultad natural que tiene el ser humano de obrar de una manera u otra o de no obrar. Facultad natural que tiene un ser humano para obrar de una manera u otra o no obrar. La libertad me hace responsable de mis actos. Otro significado para libertad es estado o condición de quien no es esclavo. Estado o condición de quien no es esclavo. Entonces, ¿qué tiene que ver gobierno con libertad? Todo.
Yo creo que podemos todos coincidir en algo. Ni la democracia, ni el capitalismo, ni el comunismo, ni el socialismo son formas completamente buenas del gobierno, ¿verdad? El fascismo tampoco, menos el fascismo. No son formas correctas de gobierno. La más correcta en lo que conocemos y entendemos es la democracia. Todo el mundo quiere la democracia, todos pelean por la democracia, pero el progresismo ha hecho de la defensa de la democracia una bandera y nada más lejano a la verdad que eso. Pregúntele a Cuba y pregúntele a un cubano si él se siente libre. Le va a decir no, porque no puede definir ni siquiera lo que quiere comer. La ración, la cantidad que pueda comer. No puede definir lo que él quiere ganar o trabajar. Pregúntele a un venezolano que esté viviendo en Venezuela si él se siente libre allí. Ahora, si eso verdaderamente fuera funcional, mi pregunta es, ¿por qué siguen saliendo cubanos de Cuba, venezolanos de Venezuela y hoy día también colombianos de Colombia para venirse a países donde hay capitalismo, donde hay democracia? Porque simplemente son sistemas que son corruptos, corruptores, que no funcionan porque van orientados a quitar la libertad del ser humano. ¿Cuál es entonces la mejor forma de gobierno si ni siquiera la democracia es la correcta? Bueno, la forma correcta de gobierno es teocracia, el gobierno de Dios. ¿Y por qué me dirá alguien la teocracia? ¿Por qué tengo que creer que la teocracia es la forma correcta de gobierno? Por algo bien simple. Si usted tiene un teléfono Samsung y el teléfono se daña, usted lo va a llevar a iPhone a que se lo arreglen, ¿verdad? Si tiene un carro Toyota, usted lo lleva a la Nissan a que se lo arregle, ¿verdad? No. ¿A quién se lo lleva? Al productor de la marca, al diseñador. Entonces, cuando tenemos a quien creó cielo y tierra, todo lo que vemos y lo que no vemos, lo diseñó, le dio identidad, le dio función, le dio propósito, todo. ¿Usted sí cree que un hombre va a poder arreglar todo este camino? No, tiene que haber gobierno de parte de Dios. El gobierno es quien debe intervenir en nuestras cosas y es solamente el gobierno de Dios porque Él es el que tiene el diseño, Él fue el que creó, Él fue el que puso en todo propósito. Por eso lo importante es tener el gobierno de Dios, la teocracia. Ahora definimos qué es teocracia: forma de gobierno en el cual la autoridad política se considera emanada de Dios y el gobierno es ejercido en concordancia por la agenda de Dios. Muy clave. Ojo que voy para alguna parte. Entonces, lo defino nuevamente: teocracia, forma de gobierno en el que la autoridad política se considera emanada de Dios y el gobierno es ejercido en concordancia con la agenda de Dios. Vaya a Isaías 33, 22. Seguimos moviéndonos en Isaías. Isaías 33, 22. ¿Lo tiene? Dice allí: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Ahí usted ve las tres ramas del poder, que son las ramas donde se mueve cualquier estado democrático hoy día: juez, el aparato judicial; legislador, el aparato legislativo o el poder legislativo; y rey como el poder ejecutivo. Ahí están las tres. O sea que eso de legislativo, ejecutivo y judicial no lo inventaron los hombres, está en la Biblia, viene de la Biblia. Esas son las tres ramas del poder político en la mayor cantidad de países que se pueda conocer. Él es el que quiere ejercer el gobierno en nosotros. Lo que pasa es que los seres humanos no queremos tener el gobierno de Dios porque nos parece muy complicado cuando es lo más fácil. El pueblo de Israel pidió rey cuando era tiempo de jueces. Estaban en el tiempo de jueces y ellos pidieron rey. Queremos un rey como los otros pueblos. Y Dios le dijo a Samuel: pues pidieron rey, vamos a darle rey. Le vamos a dar a Saúl. En lenguaje muy coloquial, su peor es nada, ¿no?
o sea, entre eso y nada es lo mismo, pues démosle a Saúl. Y Saúl no tenía ni idea de cómo gobernar. Y cuando venía el profeta y le decía, tienes que hacer esto, Saúl iba y hacía lo contrario. Y por eso Dios le dijo, tranquilo Samuel, no se preocupe, porque Samuel estaba en celo, estaba enojado. Dijo, no lo han dejado a usted, me han dejado a mí. Y eso es lo que está ocurriendo hoy con los países. Han dejado el modelo de Dios por seguir modelos de hombres. Pasa un problema grave, pero muy grave. Y es que cuando un hombre quiere gobernar a su manera, el hombre se ha convertido en impío. ¿Sí? Ya no está pegado a la piedad de Dios. Entonces se ha convertido en impío. Y cuando el impío gobierna, los pueblos no van bien. Vamos a pedirle a la Biblia que nos confirme lo que estamos hablando. Vaya por favor a Proverbios 29, capítulo 2, versículo 2. Perdón, 2. Proverbios 29, 2. Proverbios 29, 2. Y allí que dice, cuando el justo domina o cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Claro que va a gemir, porque no va a haber forma de que el país sea productivo, de que haya justicia social, de que haya armonía entre las partes, de que haya seguridad, de que haya libertad. Es decir, todo lo bueno que nos dio Dios a través de su modelo se pierde cuando el impío gobierna. Porque el impío gobierna bajo su propio pensamiento, bajo su propio criterio, bajo sus propios apetitos. Llegará el día donde le descubrirán al señor Maduro y al señor Castro y a la familia Castro y a los que están gobernando en Cuba y al hombre en Nicaragua, cuánto dinero han acumulado desde su gobierno que promulga por justicia social, porque gobiernan para sus propios apetitos, para su propio vientre. Entonces, el mundo actual está siendo sometido, porque es que ni siquiera es que estemos en una batalla, el mundo está siendo sometido a un mensaje que es dañino, que va en contra de la libertad del ser humano, y por todas partes nos están bombardeando con ese mensaje. Hay 7 montes de influencia que me conviene recordárselos ahora: familia, iglesia, gobierno, educación, finanzas, multimedia y arte y entretenimiento. Son 7. Y con esos 7 pilares gobiernan el mundo. Y esos 7 pilares están tomados por los intereses de las tinieblas que están orientados a gobernar al mundo. Vaya, mire CNN, vaya, mire NBC, mire las grandes cadenas informativas. ¿Qué le van a decir? Si usted ve eso por un mes, usted termina odiando las políticas que son siempre orientadas al beneficio de la comunidad. Pero usted termina amando las políticas que le hablan a usted de inclusión, de equidad y de diversidad de género, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mandamos a nuestros hijos a la escuela. ¿Y en la escuela qué les van a decir? Exactamente lo mismo que están replicando los medios. Que tú puedes sentirte como tú quieras sentirte, sin importar lo que ves en el espejo, sin importar cómo ves tu cuerpo, pero lo importante no es lo que ves, sino lo que sientes. A un chico de 7, 6, 8 años le están diciendo eso, lo están completamente perdiendo. Le van a prohibir a usted, y le están prohibiendo ya, países como Canadá, Francia, los países progresistas, entre comillas, están prohibiendo que los hijos le comenten a los papás eso. Ellos son libres de comentarlo en la escuela, pero no pueden comentar en la casa. Está prohibido, no se puede. El hijo puede tomar la decisión de operarse, ojo, cambiarse de sexo sin pedirle permiso a los papás, sin avisarle siquiera. Vaya, mire qué está pasando con la religión. La mayoría de religiones hoy están tomadas con el mensaje de Cristo es amor y la inclusión. Todos cabemos, sí, todos cabemos, pero no con la misma ideología.
o nos ponemos bajo el gobierno de Dios o no cabemos. Porque recuerden, enséñanos a orar. Venga a nosotros tu reino. Reino, todo lugar donde se hace la voluntad del rey. Y así sucesivamente. ¿Para quién legislan los jueces en las naciones? Para toda esta agenda. Es que lo que hay arriba sería importante conocerlo. Todos esos 7 montes de influencia hoy día están tomados por una agenda diabólica que se llama la agenda woke. La agenda woke es despierta, es un anacronismo para decir despierta. También se le llama a eso el progresismo, el globalismo, y es nada más que la búsqueda de una forma de gobierno mundial orientada a quitarnos la libertad que Dios nos dio. Entonces, para eso se usan organismos multilaterales. ¿Cuáles son esos? OEA, ONU, Organización Mundial de la Salud, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y cualquier otra cantidad de organismos multilaterales. Allí reúnen a las naciones, hacen acuerdos y entonces ahora las naciones ya no pueden tener su propia constitución. La constitución de las naciones se ha vuelto un hazme reír, porque la constitución dice una cosa, pero la ONU dice otra. Entonces, como usted, como presidente de esa nación, contrajo este convenio, firmó este tratado con la ONU, entonces ahora la constitución de su país pasa a un segundo plano. ¿Ve? Entonces nos están gobernando desde un organismo que no tiene nada que ver con nuestra libertad, por el contrario, nos la quiere quitar. Todo esto es lo que está ocurriendo frente a nuestros ojos. Usted abre TikTok, está siendo adoctrinado. Abre Instagram, está siendo adoctrinado. Abre Facebook, está siendo adoctrinado. Nos están llenando la cabeza de mugre y no nos damos cuenta. En todo nos están adoctrinando, en todo nos están conociendo. Damos toda la información nuestra sin siquiera preguntarnos para qué la van a usar. Y es muy claro que nos espían. Si usted está hablando con su esposa en una charla común y corriente y diga, me gustaría comprar una camioneta más grande, al día siguiente tiene 20 avisos sobre camionetas más grandes. A usted le van a demostrar la publicidad que usted quiere ver de acuerdo a sus propios gustos, porque a usted lo miden en todo. Me parece desastroso que a mí cada mes me llega un mensaje de la gente de Google, tan lindos los de Google, y me dicen, aquí está su mes. Me dicen, usted visitó tales sitios, tales ciudades, recorrió tantas millas, hizo tanto. Me tienen medido, absolutamente medido. ¿Está mi libertad en juego? Claro que está mi libertad en juego. Y cuando empiecen a imponer moneda y a imponer idioma y a imponer XY, estamos absolutamente perdiendo la libertad. Pero ¿saben por qué? Porque primero hemos perdido nuestra libertad interior, la capacidad de gobernar nuestra vida bajo el gobierno del Espíritu Santo. Por eso lo hemos perdido. Y usted me dirá, ¿cómo es posible eso? Permítame lo explico. Usted y yo tenemos una identidad. ¿Cuál es? La de hijos, ¿verdad? ¿Sí o no? Y decimos que amamos al Señor, ¿sí o no? Y aquí venimos y yo veo brazos levantados y yo mismo levanto los brazos y a veces lloramos. La canción está tan profunda que nos toca, nos dice profundamente sí. Pero Señor, yo te amo y hágase tu voluntad. Pero seguimos patrocinando aquellos negocios que patrocinan esa agenda. Seguimos haciendo lo que la agenda de Dios nos pide no hacer. Entonces vienen tiempos de elecciones y en tiempos de elecciones nos fijamos más en el candidato y en cómo habla que en lo que verdaderamente va a defender. No nos vamos sobre el programa del candidato, sino nos vamos sobre el candidato. Si es gordo, o si es bajito, o si es mujer, o si es hombre, porque como ahora peleamos entre negros y blancos, ¿no? Entonces, por el solo hecho de que un candidato sea negro, ya tiene una ventaja sobre el resto de la gente. ¿Por qué? Porque es la inclusión, porque tenemos la cabeza completamente adoctrinada. Y así vamos votando por personas, no por agendas, por personas, no por programas de gobierno. Y es una tristeza ver cómo aquellos que nos llamamos hijos de Dios somos capaces de elegir a personajes que están completamente alejados de la verdad de Dios, a personajes que sabemos que van a legislar en contra de la voluntad de Dios.
Ahora, ¿sabemos nosotros cuál es la agenda de Dios? Bueno, puede que no la conozcamos al 100%, pero yo sí digo que conocemos en parte, ¿no? ¿Será que alguien está pensando en que Dios está de acuerdo con el aborto? ¿Será que alguien piensa en que Dios está de acuerdo con el matrimonio gay? Lea la Biblia, ahí está claro de qué se trata. O sea, todo lo que está delineado en la Escritura nos habla de la voluntad de Dios. Y bastaría uno poner cuidado a la agenda de los candidatos para decidir por quién votar. Yo no estoy aquí para decirle por quién vote, ni en lo que crea, pero yo creo que si usted está aquí es porque en alguna forma está medianamente convencido que lo que aquí está es cierto, que lo que aquí se dice es claro, que esta es expresada la voluntad de Dios para sus hijos, ya ni siquiera para su pueblo, para sus hijos, y que si Dios gobernara, esta tierra no sufriría calentamiento global, no sufriría escasez de alimentos, no sufriría guerras, no sufriría nada, porque estaríamos bajo el gobierno de Dios. Pero los hombres no quieren ponerse bajo el gobierno de Dios, quieren seguir gobernando a su manera, quieren seguir siendo Saulitos. Y ese es el problema donde hoy nos encontramos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, la iglesia tiene que tomarse sus banderas. Primero, la invitación es: cédale completamente el gobierno de su vida al Espíritu Santo, a Dios. ¿Por qué se lo pido? Porque la Biblia se lo dice. Él lo va a llevar a toda verdad y justicia. ¿Le gustaría vivir con mucha justicia? Gobierno de Dios en su vida. ¿Le gustaría vivir en la verdad? Gobierno de Dios en su vida. En abundancia, gobierno de Dios en su vida. En paz, gobierno de Dios en su vida. En salud, gobierno de Dios en su vida. En todo el gobierno de Dios va a traer todas las bendiciones del gobierno de Dios. Recuerde que le he dicho aquí algo siempre. La reputación de Dios está íntimamente ligada al nivel de vida de sus hijos, como buen padre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues entonces me voy a enterar de la verdad. Me voy a poner bajo el gobierno del Espíritu Santo. Me voy a informar. Hay que leer. Me voy a informar. Voy a ver qué es lo que se está moviendo afuera, qué es lo que se mueve dentro de la iglesia. Me actualizo. No trago entero. Cuestiono. Desarrollo un pensamiento crítico. Es que cuando hablamos de un grupo Berea, yo le digo, ¿y usted cree que es una actividad religiosa? No, es un grupo para desarrollar pensamiento crítico frente a lo que aquí se dice. Ojalá pudiera alguien venir la otra semana y decirme: yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice. Y miramos bíblicamente, si estoy equivocado me retracto, me disculpo. En público me disculpo. Si usted puede probarme que estoy equivocado en lo que le estoy predicando, porque eso no es lo que dice Dios, entonces vengo aquí y me disculpo sin ningún problema, y estaré convencido de que estaba errado y está bien. Qué bien que uno se pueda corregir. Pero si no desarrollamos pensamiento crítico frente a lo que el mundo nos da, el mundo nos va a arrasar, nos va a pasar por encima. ¿Qué hay que hacer? Votar con la agenda de Dios en la mano, saber cuál es la agenda de Dios. Pero es que hoy día votamos por un partido, o peor aún por un hombre o por una mujer. Basta con que sea mujer para que ya tengan hecho mi voto, porque es que es mujer. Mujer es el poder. Va a ir en contra de sus hijos, va a ir en contra de lo que usted cree, va a ir en contra de su economía, va a ir en contra de su libertad, pero mujer es el poder. No, a mí me da lo mismo si es hombre o mujer. Mientras tenga la agenda de Dios, va a tener mi voto, va a tener mi respaldo, va a tener mi apoyo. Así de simple. Hombre o mujer, negro o blanco, alto o bajito, flaquito o gordito, lo importante es qué agenda va a poner en el gobierno. Eso es lo que cuenta, no más. Y se lo digo porque un día daremos cuenta de nuestro voto. Un día vamos a dar cuenta de nuestro voto. Y posiblemente usted estará pensando que es el día en que usted llegue a darle cuentas a Dios. Bueno, eso también va a pasar. Pero tristemente usted va a dar cuenta de su voto cuando sus libertades estén perdidas, estén sojuzgadas, hayan sido quitadas solo porque usted votó por aquella que creía mujer o por aquel que creía que por ser negro iba a ser bien. Ha habido hombres negros que tienen una mentalidad maravillosa. Aquí va a haber un Martin Luther King, un Nelson Mandela. Son seres excepcionales, magníficos. Pero ha habido también, y aquí no estoy hablando ni de partido republicano ni demócrata, o sea,
para mí un ícono de cosas importantes y tremendas en el siglo pasado, un JF Kennedy, demócrata, tremendo. Pero hoy día veo agendas, comparo, tengo que ver quién tiene la mayor porción de verdad. Ninguno de ellos va a tener toda la verdad, pero debo ver quién tiene la mayor porción de verdad, y así en consecuencia votar, así en consecuencia orientar mi decisión, porque de lo contrario un buen día estaré diciendo: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y sin hablarle a Santa María siempre dice: es que no podemos seguir en el error de pensar que somos cristianos, que amamos a Dios y votamos por gente que va a ir en contra de Él, y estar tranquilos de conciencia. Aquí lo que está en juego, amados, es nuestra libertad. El mundo actual viene por tu libertad y por la mía. La idea es: ¿se la vamos a ceder o la vamos a seguir disfrutando? Para seguirla disfrutando hay que saber tomar elecciones, saber decidir. Y ya no le hablo de elecciones políticas, le hablo de decisiones del día a día en su vida. En su vida. ¿Dónde va a poner a sus hijos? ¿Va a participar de la junta escolar de sus hijos o no? Porque es muy importante. No es suficiente con llevarlos de la mano a la escuela y dejarlos ahí para que un maestro del que usted no tiene ni idea cómo piensa ni cómo obra le eduque a su hijo. Si yo fuera usted, estaría sentado con el maestro o la maestra preguntándole y tratando de indagar qué es lo que piensa, cómo es que le enseña. Si yo fuera usted, estaría completamente involucrado en la actividad escolar de esa escuela y del maestro, y le estaría preguntando a mi hijo qué tarea le dejaron, cómo es que está, qué le hablaron hoy, qué le hicieron, cuáles actividades tienen la otra semana, etcétera, etcétera. Metido fuertemente allí. Estaría en la junta escolar, estaría haciendo presencia allí día a día para dar a conocer su voz y su pensamiento, y estaría actuando con un pensamiento crítico, fundiendo reuniones con otros padres de familia, siendo un activista de la verdad. Estaría creando grupos de WhatsApp, de chat. Creamos grupos para todo, pero menos para lo que es importante. Hay que crearlos, hay que crear conciencia, hay que decirles: hey, esto está pasando en la escuela, esto está pasando en la sociedad, esto está pasando aquí y allá. La pelea que viene es de un calibre tremendo, pero tiene que darse desde la verdad de los hijos, desde la verdad de la identidad, porque vienen por tu libertad. ¿Quieres seguir trabajando como empresario? ¿Quieres seguir trabajando como empleado? ¿Quieres seguir haciendo lo que te place hacer y lo que te gusta hacer? Defiende tu libertad, porque te la van a quitar. O hablemosle a los hermanos en Cuba para ver cómo están allá. Quiero acabar con esto. Se cuenta de un misionero que fue a China, misionero americano, y allí no pueden entrar con Biblia. No hay forma de entrar con Biblia. Todo tiene que ser oculto y a escondidas. Se junta la iglesia en subterráneos. Van 2-3 días de camino para poder llegar a donde se pueden juntar. Y el misionero se expuso a todo eso. Tuvo que pasar como incógnito en los servicios aduanales y de migración de China, y simplemente no como un misionero. Pero cuando llegó allí y estuvo reunido, vio que sacaban papelitos con los versículos bíblicos que iban a tratar, papelitos, porque no hay Biblia. Y vio que oraban y se compungían y lloraban. Y al final le dijeron a él: ore por nosotros, le dijeron al misionero, para que nosotros podamos ser como ustedes. Dijo el misionero: no, yo no quiero orar para que ustedes sean como nosotros. Yo quiero orar para que nosotros seamos como ustedes, para que nosotros tengamos esa pasión por la escritura, para que tengamos esa pasión por congregarnos, tengamos esa pasión por ir a escuchar la palabra, porque yo lo que veo aquí es pasión, que lloran, que traen los papelitos guardados, escritos. El que se acuerda de un versículo lo escribe para los 20, 30 de la congregación y se lo entrega, y así van repartiendo el mensaje. Él dijo: yo quiero orar para yo ser como ustedes, por la pasión. Porque hoy que tenemos libertad de venir a congregarnos, hoy que tenemos libertad de predicar la palabra, hoy que tenemos libertad de decir amo a Dios en mis redes sociales, hoy no lo hacemos. Lo vamos a querer hacer cuando ya la libertad nos sea quitada.
y va a ser una tristeza. Hoy que usted tiene libertad de hablarle a su hijo en la cama, en la noche, de irle a orar con él, hoy disfrútelo y hágalo. No pierda esa forma. Hoy transmita el mensaje a su hijo, transmita el mensaje a su hermano, transmita el mensaje a su comunidad. Haga algo con el mensaje que estamos recibiendo, porque el día de mañana le puedo asegurar que si seguimos en esta inercia, en esta pasividad, en este desgreño por las cosas de Dios, entonces el día de mañana vamos a querer orar y ya no vamos a poder. Vamos a querer congregarnos y ya no vamos a poder. Porque hoy, y ya está pasando en Estados Unidos, hay muchos estados. De hecho, en las escuelas no se puede orar. Ya no hay Biblias en las escuelas. Pero cómo están llenas las cárceles de Biblias. Y llegará un momento donde ojalá no nos van a quitar toda posibilidad de congregarnos. Hay edificios hoy día en la ciudad de Denver que, de haber sido dedicados para cultos religiosos, como iglesias entre comillas, están hoy día siendo usados, remodelados para venta de marihuana. A ese nivel hemos llegado. Pero todo porque la iglesia es feliz juntándose en un edificio, levantando manos, y con eso cumplimos. ¿En serio? Es un carácter de responsabilidad, porque la libertad engendra responsabilidad. Vamos a ponernos de pie, amados. Con esto terminamos el mensaje de hoy. Vamos a orar.